Hola, 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 soy el profesor con la doble S, punto ingeniero. Os traigo hoy, vale, así. Os traigo hoy un vídeo muy interesante de mecánica de fluidos que se llama corriente de Couette o cohete, en el que vamos a estudiar una corriente de este tipo de Couette, que es una corriente que se da ante un cierto tipo de suposiciones, pero vamos, es una corriente que las ecuaciones que vamos a calcular reflejan bastante fielmente la realidad. Para ello, bueno, he marcado aquí lo primero, la ecuación del movimiento de un fluido en el régimen unidireccional. Es muy importante esta ecuación hay que sabérsela, no la voy a demostrar en este vídeo, pero si os consideráis unos amantes eruditos de las demostraciones físico-matemáticas, la demostraré en otro vídeo y además podéis investigar en internet, se llama la ecuación del movimiento de un fluido. Es muy interesante, es una ecuación que depende de la variación de la velocidad, U es la velocidad en el tiempo, también depende del gradiente de presión reducida. El gradiente de presión reducida no es otra cosa que la menos variación con respecto al eje X de la presión más ρ por U, donde U es un potencial, estas son las fuerzas básicas, ρ por U, ρ es la densidad. La cosa aquí es que esto es la variación con respecto al eje X, si el eje X es el eje según el cual se mueve esa corriente, ¿vale? Porque hemos dicho que era unidireccional, pues en este caso la vamos a representar moviéndose en el eje X. O también se puede escribir, bueno, la corriente de Couette es una corriente, ahora digo lo que iba a decir aquí. La corriente de Couette es una corriente que se produce siempre entre placas paralelas, ¿vale? No en un tubo, no en un cilindro, tienen que ser placas paralelas infinitas, pues por ejemplo, mi mano aquí y mi otra mano son dos paredes, imaginad, y por el medio hay un fluido que va en una dirección, es unidireccional según el eje X. Entonces, el gradiente de presión reducida, otra forma de escribirlo, es como la presión reducida aguas arriba, donde aguas arriba es cualquier punto, un punto que está de donde va el fluido, al principio de donde se mueve el fluido, menos la presión reducida aguas abajo. Aguas abajo es un punto a donde ha ido el fluido, por ejemplo aquí al final, entre la distancia que hay entre ambos puntos, vamos a decir L. Eso sería el gradiente de presión reducida. Entonces, ¿qué características para que podamos hacer una serie de suposiciones tiene una corriente de Couette? Pues la primera es que es estacionario. Por lo tanto, eso significa que su perfil de velocidades no varía con respecto al tiempo, es decir, en el minuto 1 o en el minuto 10 el perfil de velocidades es exactamente el mismo, estamos en régimen estacionario, en régimen permanente. Por lo tanto, la variación de la velocidad con respecto al tiempo es cero, porque la velocidad es constante con respecto al tiempo. Entonces, ese término de la ecuación va a ser cero. Es igual al gradiente de presión reducida. Otra característica de las corrientes de Couette es que el arrastre del fluido, o sea, el movimiento del fluido, este movimiento hacia la derecha, no se produce por una diferencia de presiones, no se produce por un gradiente de presión reducidas, que es otro tipo de movimiento, pues es cuando se produce debido a esa diferencia de presiones, aquí hay más presión y aquí hay menos, entonces el fluido iría hacia la derecha. Pero en este caso no es así, y el gradiente de presión reducida es cero, es la otra suposición que hacemos. Por lo tanto, 0 es igual a 0 más mu por la parcial al cuadrado de u con respecto a i cuadrado más la parcial al cuadrado de u con respecto a z cuadrado. Nos fijamos, importante, que estas dos parciales al cuadrado es con respecto a las otras dos coordenadas que no son la del movimiento unidireccional, en este caso x, por lo tanto aquí es i cuadrado y z cuadrado. Y la otra suposición que hacemos es que la velocidad es unidireccional, es decir, v va según el eje x, ¿vale? Lo multiplico aquí por el vector unitario de sub x, o y, o como queráis. Entonces, estaréis muchos preguntándoos con un mar de dudas en la cabeza. Si no se produce un movimiento del fluido por una diferencia de presiones, ¿por qué se produce ese movimiento del fluido? Bueno, pues este caso es un caso de movimiento del fluido por arrastre viscoso. Es decir, tiene que haber un movimiento relativo entre ambas paredes que produzca ese movimiento por temas de viscosidad. Entonces, si esta pared que hay aquí vertical está quieta y la pared de arriba no es una pared, sino que es una cinta transportadora que se mueve así y luego da la vuelta aquí
y baja por aquí hacia la derecha, con una velocidad Vp, vamos a decir V de pared. Entonces, como por definición la velocidad de un fluido que está en contacto con una pared tiene la velocidad de la pared, la velocidad de ese fluido, vamos a pintarlo en rojo para que se vea bien, la velocidad de ese fluido en contacto con el suelo, en contacto, si este es el eje Y, en contacto con I igual a 0, es decir, con el suelo, su velocidad es 0, porque está en contacto con la pared y la velocidad de la pared es 0, pero en contacto en I igual a H, si H es la anchura de este canal, en V igual a H, claro, como la velocidad es la velocidad de la pared, pues entonces nos vamos a encontrar aquí que la velocidad del fluido en I igual a H va a ser Vp. Y vamos a tener un perfil de velocidades lineal que será aquí abajo 0, y según vamos subiendo va aumentando la velocidad, claro, hasta que en I igual a H la velocidad es la de la pared. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí, que es muy importante, para simplificar un poquito más todavía esta ecuación, es que la velocidad no depende de z. Y este término de aquí lo hago desaparecer. ¿Por qué? Porque z va a ser el eje perpendicular a la hoja del papel, saliente y en sentido hacia nosotros, ¿vale? Para que cumpla la regla de la mano derecha, x, y z saliente. El perfil de velocidades es exactamente el mismo en cualquier plano según el eje z, es decir, en el plano de la hoja del papel es este el perfil, pero si nos vamos a un plano paralelo un poquito más arriba, el perfil va a ser el mismo, es como si subimos un poquito esta hoja para arriba, ¿ves? La ponemos aquí, el perfil es el mismo. El perfil solo varía con la i. Nos damos cuenta que en i igual a 0 hay una velocidad, pero en i igual a h hay otra velocidad. Por lo tanto, la velocidad, que siempre es en el sentido de las x, es una función que varía con la i. Es una función que depende solamente de la i. Por eso, solamente tenemos parcial con respecto a i. Y finalmente podemos integrar esta ecuación, que es mu por la parcial segunda de u, que es la velocidad con respecto a i al cuadrado. Pero claro, si esto es igual a 0, porque esta ecuación es igual a 0, la ecuación del movimiento por ser estacionario, entonces, como mu es una constante, me la quito de aquí. Claro, lo que es igual a 0 es la parcial cuadrado de u con respecto a i cuadrado. Por lo tanto, si esto es 0, integrando una vez, tendremos que la parcial de u con respecto a i es una constante, C1. Y volviendo a integrar por segunda vez, tendremos que u de i es esa constante por i más otra constante, C2. Claro, esa será la segunda integral que hacemos para obtener un perfil de velocidades que depende de la i. Entonces, podemos dar ahora unas condiciones de contorno para desarrollar un poquito más esta solución. Las condiciones de contorno van a ser que aquí la velocidad es nula y estamos en el origen, es decir, no hay ninguna altura, en i igual a 0, claro, estamos en la parte nula, en el origen del eje y, en i igual a 0 la velocidad es 0. Sin embargo, en i igual a h, según subimos, la velocidad es la velocidad de la pared, v pared. Por lo tanto, utilizando estas condiciones de contorno, u de i igual a 0, donde pone i ponemos 0, es c1 por 0, que es 0, no lo pongo, más c2, es decir, ceros. Por lo tanto, c2 es 0. Y u de h, donde pone i ponemos h, es c1 por h más c2, c2 es 0, por lo tanto no lo pongo, es igual a la velocidad de la pared, vp. Y de aquí puedo despejar c1, que será vp partido de h. Por lo tanto, yendo de aquí de las constantes y metiéndolas en el perfil que habíamos obtenido antes, en esta ecuación, obtenemos finalmente que, que u de i será c1, que es vp partido de h, por i, más c2, donde c2 habíamos demostrado que era 0. Por lo tanto, ¿qué conclusiones sacamos? Bueno, pues que como habíamos predicho, la velocidad depende solamente de la i, porque si nos fijamos nos queda un perfil que es constante vp entre h por una variable que es i, solamente depende de la i. Y este perfil es unidireccional, como habíamos supuesto en el sentido de las x, por lo tanto, si lo queremos poner vectorialmente, vamos a poner esto como u con vector,
va a ser una función de la componente vector unidireccional y o e sub x o como queramos. Entonces, esto sería lo que es un perfil de velocidades según la corriente de Couette, que lo más importante que nos tenemos que quedar de aquí es que el movimiento del fluido se produce por arrastre viscoso de un movimiento relativo entre ambas paredes y no es por una diferencia de presión, no hay gradiente de presión reducida. Bueno, veremos a continuación en el próximo vídeo los perfiles de Hagen-Poiseuille, donde ahí la razón del fluido sí que es la diferencia de presiones. Bueno, por favor, predicad la palabra del profesor, propagadla mucho y suerte y hasta la próxima.